Entonces, estás tratando de sacar provecho de toda esta moda del terror analógico, ¿verdad? Preguntó el viejo tendero excéntricamente vestido pero cascarrabias, mientras hojeaba desinteresadamente la desordenada colección de cintas VHS sin marca que le había llevado. No podría decir que culpaba al señor Orville por su falta de entusiasmo, si creyera incluso la mitad de las historias sobre él. Había luchado contra los ocultistas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Viajó por el multiverso con un circo sobrenatural y se codeaba regularmente con seres paranormales que supuestamente acechaban y visitaban el condado de Harrowick. Su tienda de rarezas estaba abastecida con una miríada de artículos extraños, algunos de ellos de dudosa autenticidad, sin duda, pero todos ellos eran más interesantes que unos pocos cartuchos de VHS humildes. ¿Terror analógico? No, no es nada de eso, señor. Solo estaba pensando que podría haber gente por aquí que podría sacarles mejor provecho que yo. Y que tú sabrías cómo ponerte en contacto con esas personas. Dije encogiéndome de hombros con indiferencia. Me miró con suspicacia mientras comenzaba a leer las etiquetas de las cintas. ¿Qué pasa con los títulos crípticos entonces? Este se llama Y todos nos caemos. Todos son así. Tienes La niña que llora en el bosque. Ya es demasiado tarde. ¿Por qué no me perdona? Y algunos más. Oh, este de aquí. Dice Pity Us. ¿Qué se supone que hay dentro de estas cosas? Bueno, señor, me han dado a entender que está familiarizado con un tipo de dispositivo al que hace referencia como retrovisión. No sé si es correcto. Pregunté vacilante. Una parte de mí esperaba que él dijera que no, que se burlara de la misma pregunta y yo pudiera ir a casa y empujar las cintas de video al sótano y olvidarme de ellas. Pero no lo hizo. En cambio, su expresión cambió de molesto a serio, y miró las cintas con una renovada sensación de cauteloso interés. Así que solías grabar en retrovisión, ¿verdad, hijo? Preguntó, evitando el contacto visual conmigo. No, pero mi tío sí. Jugó con él y pudo conectar una videograbadora. A lo largo de los años 80 y 90, grabó varias señales que recogió en él, hasta su muerte. Prácticamente con su último aliento me dijo que desenganchara la videograbadora y la escondiera con la colección de cintas. Y así lo hice. Ni siquiera un día después, Retrovisión desapareció, pero las cintas quedaron intactas. No sé quién lo tomó o cómo se enteraron tan rápido de la muerte de mi tío, pero solo puedo suponer que no sabían sobre las cintas. Estaba aterrorizado de que se enteraran de las modificaciones y regresaran por las cintas, pero nunca lo hicieron y han estado en mi posesión desde entonces. Mi tío me dijo que nunca mirara las cintas solo, y tenía demasiado miedo de contarle a alguien más sobre ellas, así que nunca las he visto. No sé qué hay en ellas, pero sé el tipo de cosas que puedes ver en retrovisión, así que pensé que podrían valer algo para el comprador correcto. Entonces tu tío lleva muerto unos 20 años. ¿Por qué los estás vendiendo ahora? Preguntó Orville, arqueando una ceja con escepticismo. Bueno, yo era un niño todavía cuando murió, y cuando tuve la edad suficiente para empezar a investigar las conexiones ocultas de mi tío, me había olvidado en gran medida de las cintas. Recientemente comencé a hurgar en HarrowicHallows.net para ver si podía encontrar algo que pudiera haber tenido que ver con mi tío. Y así es como descubrí este lugar. Tal vez debería sacar un anuncio en ese sitio. De todos modos, volvamos a los negocios. Estás diciendo que estas cintas son grabaciones de una retrovisión. ¿Qué hizo tu tío? Pero aparte de eso, no tienes idea de lo que hay en ellas. Es correcto, señor. Dejó escapar un leve gruñido mientras sopesaba pensativo el videocassette en sus manos. Escucha, chico, antes de hacerte una oferta, voy a tener que revisar al menos alguno de estos para asegurarme de que sean legítimos.
dijo, señalando con la cabeza el combo de TV VCR de 13 pulgadas que ya tenía, esperando en su escritorio. Dudé un momento. Sabía antes de entrar que él necesitaría ver los videos, y había estado deseando ver finalmente lo que había en las cintas yo mismo. Pero después de tantos años de evitar las cintas, quizás comprensiblemente desconfiaba de lo que sucedería cuando finalmente revelara sus secretos. Si crees que es seguro, entonces sí, adelante. No hay necesidad de ser tan melodramáticos. Todavía estamos hablando de grabaciones VHS de 20 a 40 años, dijo Orville mientras metía la cinta que decía Pity Us en la videograbadora y presionaba reproducir. Después de unos segundos de estática, apareció en la pantalla una imagen granulada y desaturada de un hombre en una silla. La silla estaba hecha de acero oxidado y tenía un diseño marcadamente utilitario, mientras que la habitación en la que estaba sentado era de concreto desnudo hasta donde podíamos ver. El hombre estaba completamente calvo, con un rostro demacrado. Sus ojos eran de un amarillo ictérico y su piel estaba bronceada como papel envejecido y colgaba flojamente de su rostro, como si recientemente hubiera perdido una enorme cantidad de peso. Sus ropas estaban harapientas y tejidas con una tela tosca y descolorida, y me pregunté si sería algún tipo de prisionero político. Ciertamente daba la impresión de ser un hombre inocente que había sufrido mucho e injustamente. Sus ojos suplicaban piedad al espectador. Mantuvo la mirada en la cámara durante unos segundos. Miró un trozo de papel en sus manos y luego se aclaró la garganta. No fue nuestra culpa, dijo con una voz ronca que apenas logró ser más fuerte que un susurro. Exigieron sacrificio, exigieron obediencia. No pudimos resistirnos. Toda nuestra fuerza de mente, de voluntad y de carne fue sacrificada en su nombre, y nos habíamos vuelto demasiado débiles para resistir. La necesidad de alimentar los motores de la guerra ha dejado a nuestro mundo casi privado de vida. Y sin embargo, fue una industria que nos dejó hambrientos y empobrecidos, golpeados y mutilados, devastados por la enfermedad. Eso es lo que se exigió de nosotros, que alimentáramos a todo el mundo con la señal hasta que no quedara nada, y que nunca nos atreviéramos a tomar ni una ración extra para nosotros. Todo lo que fue creado fue a la causa. Sacrificamos tanto y ya no tenemos nada que ofrecer. No podríamos haberlos desafiado incluso si hubiéramos querido, y todo lo que queríamos era un respiro de nuestra terrible experiencia. ¿Qué más se puede esperar que alguien quiera, cuando finalmente ya no servimos para nada? Cuando ya no teníamos más para dar. Dijeron que finalmente era hora de que seamos recompensados, y que nuestra recompensa sería la trascendencia. Dijeron que la señal nos ayudaría a alcanzar la iluminación, a ayudarnos a comprender que el mundo arruinado era nuestra recompensa, que era mejor así, más tranquilo. Pero no funcionó. La señal los retorció, y ahora nos está retorciendo a nosotros, y no podemos parar. Lo escuchamos ahora, siempre, pase lo que pase, y tomará todo lo que pueda de nosotros hasta que seamos miserables y desamparados, e incluso entonces no se saciará. La señal no se detendrá, no se puede detener. ¿Pueden oírlo todavía? Efectivamente lo oía. No lo había notado antes, pero había algún tipo de señal jugando sobre el discurso del hombre. Era sutil, lo suficientemente ligero como para no pensar en nada al principio. Pero ahora que me había llamado la atención, encontré un tipo de sonido muy inquietante. Como un theremin, pero no del todo, fluctuando entre tonos altos y bajos tan rápidamente que parecía casi aleatorio, pero innegablemente estaba presente alguna cadencia de un patrón. Sin embargo, no era música, era más como un código Morse, como si estuviera tratando desesperadamente de comunicar algún tipo de mensaje
que no podía caer en las manos equivocadas. Oh, no. Orville murmuró mientras desesperadamente comenzaba a presionar detener, pausar y expulsar en la videograbadora. Cuando la cinta siguió reproduciéndose, tiró el televisor al suelo. Antes de que pudiera preguntar qué diablos le había pasado, tomó su bastón de nogal y lo agitó hacia el televisor para romperlo. Aunque nunca hizo contacto. La televisión se había ido. Su tienda se había ido. Nuestro mundo se había ido. En cambio, solo éramos él y yo, en una ciudad desolada y abandonada. Los edificios y la infraestructura eran completamente utilitarios en su diseño, todos grises, duros y fríos, al igual que la silla y la habitación en la que el hombre había estado sentado. Aparte de Orville y yo, no había ni una pizca de color o algo vivo a la vista. No había ruido ambiental en lo absoluto. El aire estaba quieto y, sin embargo, olía a tormenta que se avecinaba. Y las nubes grumosas en lo alto estaban tan inmóviles que no me habría sorprendido saber que estaba mirando un techo pintado. ¡Hijo de perra! Orville gritó de frustración mientras caía de rodillas, golpeando el vacío donde había estado la televisión. Yo, por otro lado, me quedé allí en un silencio estupefacto. Nunca antes me habían translocado, y mi cerebro luchaba por comprender lo que acababa de suceder. Por supuesto, eso es lo que significaba. Lástima de nosotros. Oh, tan estúpido. Orville se maldijo a sí mismo. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde estamos? Dejó escapar un largo suspiro antes de girarse para mirarme con una expresión sombría. Estamos en el reino de los desamparados, respondió sombríamente. Es un mundo devastado hace años y décadas de escalada de la guerra psicotrónica, hasta que no quedó nadie contra quien luchar. Lo que escuchaste fue una señal psicotrónica, y una vez que estuvo lo suficientemente profunda en nuestros cerebros, nos trajo a esta realidad. Tu tío debe haberlo encontrado en retrovisión como alguien que pisa una vieja mina terrestre. Lo miré con incredulidad por un momento, tratando de decidir si le creía o no. El tono sobrenatural de la luz gris que caía sobre los edificios vacíos y brutales que nos rodeaban me empujaba hacia lo primero. Realmente has visitado otras realidades antes, ¿no? Murmuré en voz baja mientras trataba de recordar todas las locas historias que había leído sobre él. Digamos que he tenido algo de experiencia en el trabajo en algunos lugares exóticos, dijo mientras se ponía de pie. Escucha, lo más importante en este momento es que mantengas la calma y haz exactamente lo que te digo. Las armas psicotrónicas que los gobiernos de este mundo usaron para torturar a sus enemigos y subyugar a sus propios ciudadanos penetraron más y más profundamente hasta que el tejido mismo de su realidad comenzó a desmoronarse. Es por eso que la señal puede filtrarse a otras realidades. Así es como nos atrajeron, y también es como podemos regresar. Necesitamos encontrar el punto débil por el que caímos y usarlo para volver a cruzar antes de que ya no seamos compatibles con nuestra propia realidad. ¿Qué demonios significa eso? No es un área de conversación productiva en este momento. Eso es lo que significa. Dame tu teléfono ahora. Exasperado, metí la mano en mi bolsillo y lo agarré, comprobando la intensidad de la señal antes de entregárselo. No tengo señal, ni wifi, nada. Eso no le importará a quien estoy llamando, dijo, arrebatándolo de mi mano. Juró que el número que marcó era solo el número de 11 veces, pero a pesar de eso y de la ausencia de algo parecido a una red celular, escuché que el teléfono comenzaba a sonar. Vamos, Gary, no me pongas en espera. Ay, chico, cállate.
No queremos llamar la atención sobre nosotros mismos. ¿Yo? Tú eres el que maldijo y se tiró al suelo en el instante en que llegamos aquí. Le recordé por un segundo. Parecía que iba a replicarme, pero luego vi que su rostro se torcía en una mueca de terror cuando se dio cuenta de que yo tenía razón. «Oh, no», murmuró, mientras comenzaba a girar la cabeza en todas las direcciones. No sabía lo que estaba buscando, pero también comencé a mirar a mi alrededor, pensando que fuera lo que fuera, probablemente lo reconocería cuando lo viera. Y efectivamente lo hice. Otra persona había aparecido en la distancia y se dirigía lentamente hacia nosotros. Si estaba juzgando bien la distancia, la persona parecía tener alrededor de 2 metros de altura. Estaban cubiertos de pies a cabeza con una tela gris gruesa, sin piel expuesta en absoluto. La cara y la cabeza cubiertas por un velo y una capucha puntiaguda. Su forma de andar era arrastrando los pies y su cabeza colgaba baja, y ni siquiera estaba seguro de que estuvieran conscientes de nosotros. «Orville, ¿ves? ¡Corre!», gritó, corriendo hacia uno de los edificios cercanos. Había un miedo mortal y una urgencia desesperada en su voz que sugería fuertemente que debía obedecer sin cuestionar. Pero en cambio, mi mirada fue atraída hacia el ser que lentamente se dirigía hacia mí. Su lenguaje corporal y la forma en que se movía hacía parecer que estaba herido o necesitaba ayuda, lo que generó en mí lástima suficiente para evitar mi sentido de autopreservación por el momento. Hola, ¿estás bien?», llamé con cautela, levantando lentamente la mano a modo de saludo. El ser echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un gemido ensordecedor. No fue una llamada agresiva o depredadora, sino un sollozo desesperado y desgarrador de miseria. Reflexivamente puse mis manos sobre mis oídos, pero por mucho que el gemido me doliera y me aterrorizara, todavía no podía obligarme a abandonar a esta criatura. Casi me sentí como si estuviera mirando al sobreviviente de una bomba nuclear o algo así. Él no era un monstruo, sino que había sido desfigurado por uno. Incluso comencé a llorar. Sentí una empatía tan genuina por esta persona que alguna vez seguramente no había sido tan diferente a mí. Pero luego a sus lamentos se unió un coro de aullidos igualmente torturados de todo nuestro alrededor, y más seres extraños comenzaron a arrastrarse lentamente hacia mí. Eso, afortunadamente, fue suficiente para finalmente poner en marcha mi respuesta de lucha o huida, y corrí hacia el edificio en el que Orville había desaparecido. «¡Orville!», grité, buscando desesperadamente alguna señal de él. No respondió, pero había dejado un camino despejado en el polvo y los escombros que cubrían el piso del edificio abandonado y deteriorado durante mucho tiempo. Corrí hacia el hueco de la escalera que él había usado, pero los lamentos a mi alrededor se volvieron tan intensos que tropecé en el suelo y me agarré la cabeza de pura agonía. Ahora estaba en el edificio, los desamparados, y sus desdichadas voces resonaban en el duro cemento y parecían multiplicarse por 100. Sin embargo, peor que el volumen, era que ahora podía distinguir voces susurradas en medio de los lamentos. «¿Puedes oírlo? La señal en el ruido llama a todos. Es sutil pero impecable. Debe ser escuchado y poco a poco rehace el mundo hasta que sea omnipresente e imperceptible. Tomo todos los sentidos menos el sonido de nosotros. Está en nuestros oídos y en nuestras cabezas, en nuestras voces y en nuestros pasos, en el susurro de nuestros harapos y el crujir de nuestros huesos. Es el latido de nuestro corazón, es cada sonido que escuchamos y cada sonido que hacemos. Es todo para nosotros ahora. No se puede ignorar ni negar. Exige servicio, exige sacrificio, y hemos sacrificado todo lo que no podía servirle. Hemos sacrificado tanto, sufrido tanto, y sin embargo, la señal nunca se saciará.
Mientras podamos servirle, debemos sufrir. Nunca nos liberará. Es más fuerte que nosotros ahora. ¿Puedes siquiera oírnos? Si puedes, por favor, compadécete de nosotros. Me obligué a mirar hacia arriba y vi a varios de ellos parados frente a mí, escabulléndose hacia mí tan rápido como pudieron. Uno de ellos gritó más fuerte que los demás. La silueta de un rostro demacrado y boquiabierto apenas visible debajo de su velo. Observé cómo extendía lentamente un brazo tembloroso hacia mí. Estaba pidiendo ayuda. Todos lo hacían. Estaba seguro de ello. Había estado sufriendo en este lugar durante tanto tiempo y estaban tan desesperados que simplemente gravitaron hacia cualquier posible esperanza de salvación. ¿Cómo podría no hacerlo? ¿Cómo podría negarles la ayuda? Lentamente, a regañadientes y casi a la fuerza, me acerqué a la criatura. Un instante antes de que nuestras manos se tocaran, escuché un ronco grito de batalla detrás de mí y vi un bastón de madera golpear a la criatura en el cráneo y tirarla al suelo. Orville había vuelto por mí. ¡Corre! ¡Significa moverse, chico!, gritó, agarrando mi brazo y tirando de mí escaleras arriba. Subieron las escaleras tras nosotros, pero sus torpes pasos no pudieron igualar nuestra velocidad. Sin embargo, me imagino que eso no les preocupaba mucho. ¿A dónde se suponía que íbamos a ir después de todo? Estaba a punto de expresar esa preocupación cuando vi que la puerta hacia la que Orville me estaba empujando estaba llena de una niebla blanca que brillaba suavemente. ¿Qué es? ¡No hay tiempo! Orville me interrumpió antes de que pudiera terminar de preguntar. Ahora obviamente no tuve mucho tiempo para analizar la situación en detalle, pero con el beneficio de la retrospectiva, puedo decir que con seguridad que en ese momento dejé que Orville me arrastrara a través de lo que solo podía suponer que era un portal. A Dios sabe dónde. Era una opción arriesgada, pero era mejor que permanecer en el reino de los desamparados. No me resistí ni traté de escapar, pero grité cuando me empujaron a través de la puerta. Una vez que cruzamos el umbral, la niebla pareció bloquear todo el ruido que venía del otro lado, aunque había música, creo. Música alegre que definitivamente no venía del reino de los desamparados, pero tampoco duró lo suficiente como para yo decir de qué se trataba. Orville y yo salimos corriendo por el otro lado, y la luz blanca era tan brillante que todo lo que pude ver al principio fueron manchas. Choqué contra una pared, pero escuché a Orville cerrar una puerta y gritar algo en mi teléfono. Cuando mi visión se aclaró lo suficiente como para ver de nuevo, me di cuenta de que estábamos de vuelta en la tienda de Orville. Él estaba sentado con la espalda apoyada contra una puerta, pero ya no había ninguna señal de niebla. Orville parecía exhausto, pero aliviado. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Un favor de un viejo amigo, dijo, sosteniendo mi teléfono. Escuché a un hombre al otro lado de la línea decir algo ininteligible, y Orville se llevó el teléfono a la oreja. ¿Qué fue? No te debo un favor, te pedí un favor. Todavía me debían desde abril pasado. No me pagó por eso, Gary. Script no es dinero real. No puedo pagar mis impuestos con él. No es dinero real. Bueno, ahora solo estás abriendo una lata de gusano sobre cómo todo tiene valor. Hablaremos de esto más tarde. Adiós y gracias. Presionó finalizar llamada y eliminó la llamada del historial de mi teléfono antes de devolvérmelo. Solo voy a decir 4 palabras más sobre lo que acaba de pasar. No les tengas lástima, dijo bruscamente mientras se ponía de pie y regresaba a su escritorio.
El TV VCR todavía estaba boca arriba en el suelo, pero la cinta VHS sobresalía. Orville se agachó, lo sacó con desdén y lo arrojó de nuevo a la caja con los demás. Entonces, ¿cuánto quieres por todo? Salí de allí inmediatamente, dejándole mi caja de cintas a Orville sin quitarle ni un centavo. Sin embargo, me envió un cheque por correo. Por extraño que parezca, no lo he abierto. Me alegro de deshacerme de esas cintas, después de lo que pasó. Me pregunto cómo mi tío pudo evitar ser arrastrado al reino de los desamparados. O si no lo hizo, ¿cómo regresó? Él me dijo que nunca mirara la cinta solo, así que tal vez tenía un compañero o algo así en caso de que algo así sucediera. Tal vez las respuestas estén en más cintas, pero si las hay, no soy lo suficientemente valiente para encontrarlas. Un desliz casi fatal en la realidad es suficiente para mí. Muchas gracias. A pesar de lo aterrador que fue todo el calvario, no culpo ni un poco a los desamparados. Si realmente pensaron que podía ayudarlos o si solo estaban obedeciendo la señal, no los culpo. Solo estuve bajo la influencia de la señal por menos de 20 minutos, y aún así estuve a punto de ceder. Si no hubiera sido por Orville, solo por la buena fortuna de haber visto esa cinta con alguien que sabía cómo volver a casa, el destino de los desamparados también habría sido el mío. Son víctimas inocentes de la señal, y no hay manera de que ni yo ni nadie más pueda ayudarlos. A pesar de que intentaron atraparme allí con ellos, y a pesar de lo que dijo Orville, les tengo lástima. Recuerden que